Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Lice Tatiana Pérez. Hago parte del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. En esta oportunidad explicaremos un poco en qué consiste el estudio de vías digestivas altas de la tarea 2, exámenes radiológicos especiales del curso de imagenología especial. Comencemos. Entonces, el estudio de vías digestivas altas, digamos que evalúa parte del sistema digestivo. Listo. Una de las justificaciones para este estudio es que dice que evalúa, digamos, la anatomía y la funcionalidad de lo que es todo el estómago en sí, la porción abdominal del esófago y parte del duodeno. Generalmente, este estudio está indicado para pacientes que tengan dolor abdominal, sangrado en las vías digestivas, úlceras, gastritis, infecciones por Helicobacter pylori, hernias hiatales, entre otras patologías. Y todo esto con el objetivo de evaluar la morfología y funcionalidad del tracto gastrointestinal superior, con el fin de detectar, digamos que, alteraciones anatómicas, funcionales o patológicas. Diga, bueno, listo. Entonces, antes del estudio, el paciente ya debe de venir con una preparación anticipada. El paciente, pues, generalmente debe tener un ayuno de 4 a 6 horas. Eh, el día anterior del estudio debe tener una dieta líquida. El paciente debe de venir con ropa cómoda, ¿sí? Eh, Generalmente deben suspender esos medicamentos que son protectores gástricos, eh, que pueden, digamos que, no va a permitir observar, digamos, en las imágenes radiológicas, eh, las úlceras gástricas, ¿sí? Que pueden impedir verlas. Entonces, el consentimiento informado es muy importante en en estos estudios, ya que pues le explica al paciente de cómo va a ser el procedimiento, los riesgos y los beneficios, ¿sí? Las alteraciones que pueden, sí, permitir, los derechos del paciente y el consentimiento escrito. Listo. Bueno, en cuanto a los protocolos radiológicos parámetros técnicos, el MA debe ser, en fluoroscopía debe ser muy bajo, que va entre 1 a 5 de miliamperes. Y el kilovoltaje va de 70 a 90. Listo. En radiografías de control, dice que va entre 100 y 300 MA, que en tiempos muy cortos para evitar movimientos del paciente. El kilovoltaje va de 80 a 110 según el experto según el espesor del paciente. Y los chasis de 35 por 43. Listo. Aquí la posición del paciente. Generalmente estos estudios se hacen en decúbito supino o en bipedestación. Bueno, el medio de contraste para este estudio generalmente va a ser el bario. Eh, Dependiendo si el paciente no presenta ninguna perforación a nivel gastrointestinal, sí que pueda conllevarlo a una peritonitis. Ya en este caso, pues se cambia para un medio de contraste que sea, digamos que hidrosoluble como el yodo. Listo. Las proyecciones y criterios de calidad. Por lo general, en este estudio se hacen proyecciones de AP o PA y las oblicuas tanto derecha como izquierda para evaluar los diferentes grados de estos órganos. En el criterio de calidad, pues digamos que se visualiza la visualización completa del esófago, estómago y duodeno. Debe tener un contraste homogéneo, sin burbujas que dificulte la valoración, una buena distensión gástrica y las proyecciones bien centradas y sin artefactos.
Bueno, listo. Los principios de bioseguridad, aquí pues digamos que se va a implementar el uso de los EPPs, lo que son los protectores radiológicos como chalecos, plomados, protector de tiroides, entre otras. Listo. Entonces, como primer paso, obviamente vamos a recibir a nuestro paciente. eh, Se le va a explicar al paciente qué consiste el examen. Digamos que le vamos a decir a nuestro paciente que es un estudio donde se le va a hacer el uso de los rayos X, ¿sí? Que va a permitir evaluar lo que digamos la porción abdominal del esófago, todo el estómago en sí y parte del duodeno, ¿sí? Que va a permitir evaluar, digamos, que esas alteraciones que se puedan presentar en este sistema, ¿sí? Y todo esto se va a hacer mediante la ingesta de un medio de contraste que va a ser no hidrosoluble, llamado bario, que va a tener una, digamos, una tonalidad un poco viscosa y que va a permitir el recubrimiento de esos conductos gastrointestinales, permitiendo resaltar esas patologías que se presenten en ese sistema. ¿Listo? Eh, listo. Como segundo paso, le haremos una breve encuesta a nuestro paciente. Debemos saber si nuestro paciente está en ayunas, si está tomando algún medicamento, ¿sí? El por qué le mandan el examen, entre otras preguntas. Bueno, ya aquí se le entrega la bata a nuestro paciente para que se retire todos los artefactos que puedan interferir en nuestra imagen, como la ropa, accesorios que pueda tener en esa parte. Listo. Entonces, el siguiente paso es, ya la paciente está con la bata, ya se le hizo el preparado del bario, que generalmente son de 200 a 300 ml de bario en, digamos, 500 o 600 cc de agua. Ya aquí pues se le informa al paciente la posición que debe de tener y digamos que las posibles reacciones que pueda tener, como de pronto picazón o ganas de vomitar. Entonces ya acá tenemos a nuestro paciente en decúbito supino, ¿sí? Se le va a informar que no se debe mover, que le vamos a dar un buchado, que va a tener un buchado de bario, que no se lo puede tragar mientras que nosotros le demos el aval. ¿Listo? Bueno, aquí ya la paciente ya se está ingiriendo el bario. Aquí ya estas son en decúbito prono, ¿sí? Para valorar alguna motilidad que hayan en esa parte. Estas son las oblicuas, ahí también se le está dando el bario. Y esta es una lateral. Bueno, listo. Las recomendaciones para este paciente: debe de beber abundante agua para la eliminación de este medio de contraste. Por lo general, se le va a informar de que posiblemente pueda tener estreñimiento, ya que el bario es un medio de contraste que puede alterar este sistema. Incluso el médico puede recomendarle algún tipo de laxante y la paciente debe comer frutas que tengan fibras para así evitar este tipo de estreñimiento. También se le va a informar que las heces posiblemente puedan salir blancas o grisáceas durante los 2 primeros días. ¿Listo? Todo esto pues requiere pues tener eh, una breve, una breve mejoría para digamos que eliminar ese medio de contraste de nuestro organismo. Bueno, listo. Referencias bibliográficas y muchas gracias.
Buenos días, tutor y compañeros. El día de hoy estamos en imagenología especial y vamos a explicar sobre el sistema patobiliar. Entonces, nuestro sistema patobiliar está conformado por el hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares. Su función principal es el de producir, almacenar y transportar la bilis por nuestro cuerpo humano. Uno de nuestros estudios especiales para este sistema patobiliar es la colangiografía por tubo en T. La colangiografía por tubo en T es un estudio especializado radiológico que se realiza después de una cirugía como la colecistectomía. Después de esta cirugía, el médico cirujano deja un catéter en el colédoco del paciente para drenar la bilis. Unos días posteriores al procedimiento, unos 10-12 días, se realiza la colangiografía por tubo en T, que es, la envían para poder visualizar si de pronto haya quedado algún residuo de algún cálculo que no se haya visto en la cirugía, si la permeabilidad de las vías biliares o si de pronto hay un estrechamiento en las vías biliares. La preparación del paciente. El paciente debe tener un ayuno de 6 a 8 horas antes del examen. El paciente debe traer la historia clínica para mirar si tiene, bueno, ha sufrido alguna alergia al medio contraste o si tiene algún daño renal. Debe, bueno, llegar con la orden médica. El paciente debe ir en ropa cómoda, quitarse cualquier tipo de metal que afecte el estudio radiológico. Se le debe explicar al paciente cómo va a ser el procedimiento, sus beneficios o los beneficios y sus riesgos y hacerle firmar el consentimiento informado antes de realizar el procedimiento. Para las mujeres se debe preguntar si está en estado de embarazo o si tiene alguna sospecha. Ya después de que el paciente firme su consentimiento, entonces se ingresa a la sala radiológica. Se El medio de contraste que se utiliza para este estudio es el contraste yodado hidrosoluble. Este contraste entonces se va a inyectar por el tubo T que el médico cirujano dejó puesto. Pero antes de inyectarlo se debe verificar que no tenga ninguna infección en donde está inyectado el tubo para así poder inyectar el medio de contraste. Ya después de inyectado el medio de contraste, bueno, antes de inyectar el medio contraste se debe tomar una radiografía AP de abdomen al paciente para saber si el paciente sí tiene su dieta, su ayuno, para que no intervengan en el procedimiento, si está bien preparado para el procedimiento. Ya después de haber tomado esta radiografía, se verifica si el paciente sí tiene su dieta, su ayuno, está preparado para el examen, entonces se ubica el paciente en decúbito supino en la mesa radiológica, se inyecta el contraste por medio del tubo y luego de inyectar el contraste se debe tomar otra radiografía P de abdomen para saber cómo va el medio contraste y hasta que llegue al colédoco. De ahí, ya cuando hayamos tenido que el medio contraste ya está dentro ya haya llegado hasta el colédoco, entonces se debe tomar unas proyecciones que son una oblícula derecha e izquierda de abdomen. Esto es lo que nos permite visualizar el sistema biliar y visualizar si hay algún cálculo, algún residuo, si las vías biliares no tienen algún estrechamiento o estenosis y que esté todo en perfecto estado. Bueno, las complicaciones de este procedimiento pueden ser una fuga de la bilis, alguna hemorragia, dolor abdominal o una colangitis. Y ya, entonces ahí ya al terminar el procedimiento, pues se retira el catéter. Se le debe pues decir también al paciente, recomendarle que debe tomar mucho líquido para poder expulsar el medio de contraste que pues queda en el interior del cuerpo, ya que se debe expulsar por completo porque si no pueden traer muchas complicaciones, puede haber una
perforación si el medio de contraste no evacúa totalmente. Por otro lado, tenemos también el sistema circulatorio, lo que es arterial y venoso. Este sistema circulatorio, el sistema circulatorio está conformado por el sistema arterial y el sistema venoso. Su función principal es llevar la sangre del corazón y hacia el corazón por todo nuestro cuerpo. También su función es que a través de la circulación de la sangre aporta el oxígeno y nutrientes a todo nuestro cuerpo. También recoge el dióxido de carbono y desecha las sustancias que no sirven del cuerpo. Entonces está conformado por lo que es venas y arterias en todo nuestro cuerpo. Un estudio especializado en nuestro sistema circulatorio de la angiografía coronaria. Este sistema es un estudio invasivo especializado diagnóstico por rayos X, que es el que nos permite observar las arterias coronarias que se ubican en el corazón. Esto lo hace un médico especialista en cardiología o en hemodinamia con la ayuda del radiólogo. Entonces, esto nos permite pues identificar si en las arterias hay algún estrechamiento o alguna obstrucción que no permite el paso de la sangre correctamente. Esto se puede dar por algún coágulo o alguna acumulación de placa de grasa en las arterias. Para nuestro procedimiento, entonces, el médico especialista anestesia la zona de la piel de la ingle o de la muñeca. Hace una punción para introducir un catéter, puede ser en la arteria radial, que es la que se encuentra en el brazo, o en la femoral, que es la de la pierna. En cualquiera de las dos puede hacer la punción para poder insertar el catéter. Entonces, para que ese catéter llegue hasta el corazón. De ahí, después de insertar el catéter, se realiza la inyección del contraste, que en este caso vamos a utilizar un contraste yodado hidrosoluble, que es el que permite ver el árbol coronario de todo nuestro corazón. Esta angiografía la envían los médicos si el paciente presenta una angina por primera vez, presenta un dolor de pecho atípico, si tiene algún infarto del miocardio, si tiene alguna insuficiencia cardíaca o anomalías cardíacas. La preparación del paciente también tiene que tener un ayuno total de 6 a 8 horas. Debe tener los exámenes de laboratorio para saber los valores para poder inyectarle el medio de contraste. Este medio de contraste se inyecta vía intraarterial. Se debe verificar la historia clínica, que no cuente con ninguna alergia o antecedentes renales. Se le debe explicar al paciente y a su familiar el procedimiento, los riesgos y los beneficios para poder que firmen el consentimiento informado antes del procedimiento. Lo mismo para las mujeres, se debe preguntar o se debe descartar algún estado de embarazo. Entonces, después, entonces, el paciente, las medidas de seguridad, el paciente usará una bata. Esto se realiza en una sala especial de cirugía. Él debe estar el campo estéril, en donde el sitio de punción debe estar estéril, no debe tener debe estar totalmente limpio. El personal pues, debe ser sus elementos de protección y se debe monitorizar al paciente continuamente. El paciente debe estar de decúbito supino, debe permanecer quieto, y la extremidad donde tiene el catéter también debe estar quieta la extremidad. Las proyecciones que se van a usar, la proyección inicial es una postero anterior
del tórax del paciente. Tenemos el fluoroscopio, que es el arco en C, permite realizar cualquier movimiento del arco en C. Entonces, también vamos a realizar un audículo anterior derecho e izquierda y un proyección craneal o caudal. Aquí el detector de imagen se desplaza para apuntar desde la cabeza o los pies del paciente. En este estudio se debe observar completamente todo el árbol coronario. Se debe identificar todas las arterias y venas para así poder que el médico identifique si hay alguna obstrucción que no permite el paso de la sangre correctamente. Después de este procedimiento se debe llevar al paciente a sala de recuperación, debe estar monitorizado, se debe mirar en el punto de punción porque puede haber hematomas o sangrados, se debe verificar. Y el paciente lo mismo debe tener una buena hidratación para así poder evacuar el medio de contraste. Algunas complicaciones de este procedimiento puede tener un sangrado excesivo, puede tener alguna infección o un ataque cardíaco o alguna lesión en vasos sanguíneos. O también puede ser que pueda ocurrir un daño renal por el medio de contraste. Muchísimas gracias.